Con Cristo tenemos un nuevo despertar. Nunca perdamos la fe y la esperanza. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún Él me alabarme, salvación mía y Dios mío. Recuerda, cuando Cristo está, todo está bien. Amén. ¿Ven por ahí la diapositiva? Sí, sí se ve. Ya, en realidad la clase de hoy es el poder de lo negativo, traducido a través de la queja. Hoy día vamos a ver específicamente el efecto de la queja en nuestros cerebros y en nuestro cuerpo en general. Vamos a ver qué es lo que hace el poder de lo negativo. Recuerden que la queja es el resultado del poder de lo negativo en nuestras mentes, corazones y cuerpos. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace la queja. Recuerden que la queja es la expresión de lo negativo. Y vamos a hablar, quiero que se entienda esto de la partida, que vamos a hablar no de la persona que se queja o, digamos, ocasionalmente por un problema real, sino por la persona quejumbrosa, aquella que se queja frecuentemente o diariamente. De esa persona vamos a hablar y el efecto que tiene sobre su persona, sobre los demás y sobre su propia mente y tranquilidad y paz mental. Bueno, vamos a definir primero lo que es la queja. Es una expresión de dolor, pena o sentimiento, lamentación, lamento, gemido, quejido, llanto, lloro, pena. Ya sea con o sin razón, ya sea real o imaginario o inventado. Las quejas son lo que la gente percibe o que inventa en general. Siempre encuentra lo negativo. La murmuración es la hermana gemela de la queja, solamente que la queja se hace con la otra persona presente y la murmuración se hace a espaldas de la otra persona. Es la misma queja, pero a espaldas. Y puede ser, tal como dije antes, puede ser real o inventado. La murmuración y la queja, ambas dos son prácticamente iguales. La única diferencia es que la queja es una expresión de un malestar frente a la persona y la murmuración es la misma expresión, pero detrás de la persona. ¿Qué dicen las estadísticas? Las estadísticas nos dicen, y en las investigaciones que se hizo en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, dicen que el 75% de las personas se quejan de forma regular y el 15% lo hace casi a diario. O sea, la queja pasó a ser un estilo de vida. Eso es súper importante. Ahora, ojo con esto, porque la queja es lo más frecuente, la queja es lo más frecuente en todas las personas. Ya de hecho lo vamos a ver. Pero la queja es definitivamente lo más frecuente. Recuerden que estamos viendo el poder de lo negativo expresado a través de la queja. Y recuerden que no estamos viendo la queja real, que es una queja por una situación puntual real que hay que corregir. Esa no estamos viendo. Estamos viendo a la persona que se queja frecuentemente con o sin razón, real o inventado. La queja y murmuración, recuerden la diferencia. La queja es con la persona presente y la murmuración con la persona ausente. Entonces decíamos que la queja es parte de lo habitual en nuestra sociedad. Y si no me creen, veamos lo que dice la televisión cuando estamos viendo cualquier noticia. En las noticias, ¿qué es lo que más se ve? Crítica, murmuración y se ve queja, siempre, continuamente, a veces real o a veces para distraer nuestras mentes de algo mucho más importante. Por lo tanto, esto negativo que está influyendo sobre nuestras mentes influye sobre nuestra salud mental. Y eso incluye todo lo negativo que está haciendo la sociedad. Ahora, solo el 25% de la gente expresa su gratitud verbalmente. Esto quiere decir que la mayoría se pasa en quejas y no en la forma normal o buena o hablando psicológicamente saludable.
la gratitud es lo que más nos conviene, en cambio la queja es lo que más nos destruye. Ahí lo vamos a ver. Efectos de la queja sobre nuestro cerebro. Miren lo que pasa. La queja tiene, perdón, una forma increíble de modificar nuestro cerebro. ¿Y por qué lo vamos a hablar? Porque también vamos a hablar cómo resolverlo para cambiar la mente. Entonces, concepto. Una exposición de queja de 30 minutos puede reducir el tamaño del hipocampo del cerebro. Miren lo que dije. ¿Pueden silenciar los micrófonos, por Sí. favor? Silencien los micrófonos para que no interfieran, please. Ya, ahí sí. Ahí ya no se escucha nada. Entonces vamos a volver a la parte donde la exposición a las quejas durante 30 minutos puede reducir el tamaño del hipocampo y afectar nuestras neuronas, incluso matarlas. Les explico. De hecho, el Alzheimer es precisamente la parte del hipocampo de las neuronas que se mueren a raíz de una visión también negativa de la vida. Y esto se está pasando continuamente a través de toda nuestra vida con el solo hecho de empezar a escuchar 30 minutos de queja. Oye, un noticiario dura más de 30 minutos, dura una hora. Así que no es tan infrecuente. ¿Y cuántas quejas escuchamos durante el día? Bueno, esta queja también produce la liberación de dos hormonas importantes, el cortisol y la adrenalina, hormonas que producen inflamación crónica en el cuerpo. De hecho, acelera la edad biológica. Para que entiendan un concepto, la edad biológica no es lo mismo que la edad cronológica. La edad cronológica es el tiempo que tienes en años de tiempo de vida. En cambio, la edad biológica mide el envejecimiento de los órganos y qué tan equivalente es a una edad biológica. Alguien puede tener 60 años, pero verse como una persona de 70. Como así alguien puede tener 70 y verse de 60. Pero los órganos por dentro dicen eso. ¿Me captan la idea? Entonces, claramente estas dos hormonas, cortisol y adrenalina, producen una aceleración del envejecimiento biológico, o sea, aceleran la edad biológica. La doctora Lucía Zavala, de la misma universidad, Stanford, agregó, dicho estado de alerta del cerebro, porque estas producen un estado de alerta a nivel de los órganos y cerebros que tiene que ver con la huida o la pelea. ¿Ya? Dicho estado de alerta lleva al cerebro a remodelar sus neuronas y dendritas a un fenómeno conocido como la neuroplasticidad. Esto quiere decir que el estado de queja continuo produce un cambio en nuestro cerebro, molecular y anatómico. Cambia la estructura de nuestro cerebro, y ahí se lo voy a decir. La reconfiguración del cerebro lleva estructuralmente en los pensamientos, lleva la queja a programar un cerebro para la negatividad y esto dificulta la vida del presente y la vida futura. Lo hace ver todo negativo, pero también hace difícil salir de lo negativo. Entran en un círculo vicioso. Cuando empiezan a quejarse por todo, sale mucho más fácil quejarse hacia el futuro. También produce un desgaste emocional en el cerebro. ¿Qué funciones tiene el hipocampo? Que se ha demostrado que disminuye su tamaño con la queja más de 30 minutos diarios. El hipocampo tiene que ver con la memoria, la navegación espacial, el procesamiento emocional, o sea, cómo yo proceso las emociones para que yo no me altere demasiado, sino que pueda usarlas con razón. El procesamiento emocional, la actividad eléctrica. Esto ocurre en el hipocampo, regula muchas de las actividades eléctricas. El hipocampo es parte de un sistema límbico de la amígdala y el área septal. Junto con eso está el giro dentado y la corteza subicular, que son partes que se alteran. No me interesa que se aprendan los nombres, pero sí me interesa que se queden en la mente con el pensamiento. Son varias áreas que se afectan en el sistema límbico con la queja. Recuerden que la queja y murmuración son lo mismo. La diferencia es que la queja está presente y la murmuración ausente. Otros estudios universitarios fue hecho por el doctor Travis Bradbury, que cómo se reconfigura el cerebro con la negatividad o con el poder de lo negativo. Acuérdense que la queja es la expresión del poder de lo negativo.
Quejarse no solo expresa la negatividad, decía el doctor Travis, sino que reconfigura el cerebro para que las futuras quejas surjan más fácilmente. Y también advirtió, este patrón de comportamiento negativo altera la percepción que uno tiene de sí mismo, pero que también que otros tienen de sí mismo. Y eso es súper importante, porque como ya vimos, se altera la percepción de uno mismo y de los demás. En la función cerebral afecta la química, que ya también vimos una parte, y aumenta claramente hormonas que tienen un efecto bastante negativo. La queja es un hábito cotidiano que la mayor parte de la gente no la identifica como tan nociva y es extraordinariamente nociva. Por eso estamos conversando en el taller de salud mental, para que ojalá dejemos ciertos hábitos que claramente nos están destruyendo. El segundo efecto que tiene en la función cerebral, no solamente la anatomía, estamos hablando ahora de la función, refuerza los patrones negativos. El problema de esto es que al reforzar los patrones negativos es la antesala de una depresión. Porque ¿qué es la depresión? La depresión es un corazón lleno de pensamientos y sentimientos negativos. Por lo tanto, cuando tenemos una queja continua, lo que estamos haciendo específicamente es la antesala de la depresión. Y si nos acostumbramos a la queja, claramente vamos a caer en la depresión en algún momento. Interfiere con la resolución de los problemas. También afecta la resolución de los problemas. Alguien tiene el micrófono abierto, ¿lo podrían silenciar? Alguien tiene el micrófono abierto, ¿lo podría silenciar, por favor? Ya, por ahí sí. Entonces interfiere con la resolución de los problemas. Y esto es súper importante porque la queja, lo negativo, las emociones, nublan la razón, la fe y la inteligencia. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando uno está, por ejemplo, se está quejando, normalmente se enoja. Y cuando uno se enoja, no dice nada inteligente. Si no me creen, cuando tienen una discusión de pareja, empiezan a decir cosas que uno con frecuencia se arrepiente después de lo que dijo. Bueno, el concepto es muy sencillo. Cuando uno pierde parte del control de la inteligencia con la queja, el enojo y las emociones. Por lo tanto, claramente interfieren en la solución. Cuando alguien llega con un estado que se queja y está viendo solamente lo negativo, no logra ver las soluciones. Uno llega y le plantea un par de soluciones solo para abrir su mente. Ellos abren su mente y se desbloquean. Lo he visto todas estas veces. Pacientes que llegan bloqueados porque están en la onda negativa y el poder de la negativo quita la efectividad de la solución. A pesar de la tentación de aliviar el estrés a través de la queja, el hábito de ser quejumbroso claramente nos lleva a cambiar incluso la estructura de nuestro cerebro. Recuerden lo que vimos en la parte del agradecimiento, la gratitud, cómo específicamente el cerebro, aquí les voy a mostrar la vía neuronal, pero también afecta por acá abajo, no solamente este es un ejemplo, este es un dibujo que saqué de un estudio científico, pero en esencia lo positivo anda por acá y lo negativo anda por acá, que aquí le faltó un poquito, faltó bajar un poquito. Pero eso es más o menos. Y recuerden que el cerebro es un músculo, por lo tanto crece lo que ejercitamos. Si ejercitamos lo positivo, va a crecer lo positivo y va a cambiar la anatomía de nuestro cerebro. Neuroplasticidad va a cambiar incluso a nivel molecular. Por lo tanto, si le damos poder a lo negativo, tiene el mismo efecto, pero para el lado negativo, y empieza a crecer lo negativo y empieza a decrecer lo que realmente podría ayudarnos a salir adelante. Efectos de la queja, entonces, ya como persona, ya no en el cerebro solamente, sino en mi persona. El efecto de la queja es que claramente afecta la salud mental a través del estrés y emociones negativas como la ira, frustración y tristeza. Otra cosa que produce es estrés y ansiedad. Si las quejas se acumulan, claramente esto sale peor. El sentimiento de impotencia, frustración, como no pueden hacer nada para cambiar lo que está malo, se frustran y se sienten peores.
Produce un conflicto o distanciamiento. Este conflicto, distanciamiento, la queja continua, claro que va a producir conflicto en los demás porque uno se pasa quejando. Y también produce distanciamiento con las personas que amamos. Algunas personas ya no quieren ir a ver a otras porque son tóxicas. Bueno, ese concepto es importante en la queja porque si a alguien le está pasando eso, es hora de salir de la queja. El aislamiento social. ¿Qué pasa con el aislamiento? En general, la persona que se queja mucho o terminan aislándola o termina aislándose, pero termina con aislamiento social. Además, tiene efectos en el entorno laboral, como la desmotivación o baja de la moral. Entonces, hay menos ganas de ir a trabajar y menos ambiente laboral, hay más problemas. De hecho, el 70% de los problemas laborales son de origen psicológico y una de las causas es la queja continua. Efectos de la queja en el ambiente de trabajo. Bueno, produce conflictos. No solamente produce baja moral, sino que también produce conflictos, produce desgaste emocional y lleva un ciclo de pensamientos negativos, produce falta de acción. La persona que se queja continuamente, claramente, empieza a tener falta de acción y se acostumbra a la queja sin hacer nada. El comportamiento pasivo-agresivo, empiezan a quejarse y empiezan a ser más agresivos sin quererlo. Y efectos culturales, la normalización de la queja. Si no me creen, vean la televisión, vean las noticias y se van a dar cuenta que eso es completamente cierto. Entonces, la queja también puede afectar a otras personas, porque ahí estábamos viendo lo personal, pero veamos lo que genera en otros. Genera un mal ambiente, como ya lo vimos, puede irritar a los demás, crea una competencia de superioridad. Quieren ser, porque como se quejaron conmigo, voy a luchar para que yo sea mejor que el otro y así sucesivamente. Produce competencias no sanas, pueden provocar que los demás se sientan incómodos. Si ustedes se fijan, la queja no solo tiene un efecto personal, sino que en los demás. Pero mire lo que produce tanto en el prójimo como en mí mismo. Produce el desgaste emocional y físico, insatisfacción, dificultad para resolver problemas, dificultad para tomar decisiones, dificultad para planificar, pensamientos intrusivos. ¿Qué son los pensamientos intrusivos? Son los pensamientos que yo no quiero pensar, pero se intrometen a pesar de que yo no quiero. Y no quiero pensar en ellos, pero me vienen a la mente continuamente. Ese es un pensamiento intrusivo. Y también está la rumiación del pensamiento negativo. Rumiación significa que le doy vuelta todo el día. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que el esposo le dice algo que a la esposa no le gustó. Bueno, ella le da vuelta todo el día o él le da vuelta todo el día y piensa en lo negativo todo el día. Eso se llama rumiación del pensamiento y es claramente maligno. Nos mata la paz, nos mata la felicidad, nos mata todo. La queja produce baja autoestima, tanto en uno como en los demás. Produce cansancio y fatiga mental, produce pesimismo. Conclusión. Las quejas, cuando no se gestionan bien, que la mayoría de las veces no se gestionan bien y les voy a enseñar cómo hacerlo porque quiero mostrar las soluciones, claramente producen efectos negativos en todas las áreas de tu vida, en todas. Altera la salud mental física, deteriora las relaciones, trae infelicidad. Hay quejas que ayudan a mejorar, ¿eh? Cuando se trata de un problema real. Pero eso lo vamos a ver más adelante, las 7 quejas más frecuentes y cómo solucionarlas. Así que esas quejas que son lo real, no las quejas de la persona quejumbrosa, lo vamos a ver con detalle. Si continuamos en la queja constante y echándole la culpa con todo al contexto o a otras personas, nos quedaremos con el rol de víctima. Y eso impedirá que podamos darnos cuenta cuál fue nuestra parte o participación en el problema y cómo podemos movilizarnos para solucionarlo. Por lo tanto, la queja continua impide que nosotros mejoremos como personas. Nos alejamos de los demás, destruye relaciones y genera antesala de depresión. No se olviden que la queja o la murmuración son la antesala de la depresión. Nadie se pasa por la vida quejándose, nadie que se pasa por la vida quejándose será feliz. ¿Me escucharon bien eso? Nadie que se pasa por la vida quejándose será feliz. Y si alguien es feliz, no se pasaría quejando tanto.
No es lo mismo quejarse, que es un juicio y acusación al prójimo, que expresar lo que yo siento cuando tengo algo. Si alguien hizo algo que no me gustó, oye, ¿sabes? No es lo mismo decirte, oye, tú, ¿cómo hiciste esto aquí que allá? No, no es lo mismo decir eso, porque eso implica juicio y acusación. En cambio, cuando yo digo, oye, ¿sabes qué? Mira, esto que hiciste me dolió o me trajo problemas. ¿Sería posible que no cambiáramos? Cierto que es la misma expresión de lo que había que decir, pero el resultado es completamente diferente. El primero, el juicio y la acusación genera conflicto. El segundo genera cambios. Las soluciones. Lo primero es aprender a ser agradecidos. ¿Se acuerdan de la clase de gratitud y cómo cambia nuestro cerebro? Bueno, si lo negativo ha modelado nuestro cerebro hacia el lado negativo, la gratitud lo cambia hacia el lado positivo. Así que empiecen a practicar la gratitud y no se olviden que los cambios no comienzan desde adentro hacia afuera, sino desde afuera hacia adentro. Cuando yo, por gratitud y por obediencia, empiezo a ser agradecido, ese acto de agradecimiento, por muy pequeño que sea, va a traer un cambio en mi interior, porque el cambio comienza desde afuera hacia adentro. Yo comienzo a actuar en gratitud y luego llega lo positivo a mi corazón y empiezo a cambiar en mi interior. Entonces recuerden que el cambio interior, para que se transforme en exterior, primero parte con lo exterior con acciones positivas. Entonces, un estado de agradecimiento. Segundo, dejar de hacer crecer el reino del mal. Deja de mirar tanta noticia y darle tanta importancia a esa noticia. Empieza a mirar las cosas positivas, empieza a leer la Biblia, ora en las mañanas, dale gracias a Dios por tener, porque abriste los ojos, porque tienes un techo, porque tienes abrigo, porque tienes comida. Lee un poco la palabra y empieza a basarte en la palabra para aumentar tu fe y defenderte de las cosas negativas, que esta sociedad está llena de cosas negativas. Todo esto de agradecer, de orar y leer un poco la Biblia es una forma de aumentar la fe. Y si aumentas tu fe, escucha bien, si aumentas tu fe, tus miedos y preocupaciones se morirán de hambre. Así que eso es súper importante. Creer en la palabra de Dios, creer, tomarte de las promesas, pero tomarte en serio, no como una religión. No me interesan las religiones, me interesa que tú crezcas. Mi única intención es que ustedes mejoren. ¿Me escucharon bien? Mi única intención es que ustedes mejoren y considero que la fe es fundamental para que ustedes mejoren. ¿En qué? En el reino de Dios, que es la verdad, el amor, la justicia. Crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Creer en la palabra. Si te encuentras en una relación donde una persona se queja constantemente, primero presta atención para saber si tiene razón. Aprende a escuchar para entender. No escuchen para responder. La mayoría de la gente escucha para responder. Es importante que escuches para entender y luego analizar si tiene razón o no tiene razón. Y luego prestar atención a tus pensamientos, si tus pensamientos son o no son racionales o son irracionales. Tienes que analizarlos. Es hora de pensar en lo que estás pensando. Tener empatía hacia el que se está quejando. Empezar a ver si tiene razón o no lo tiene. Establecer límites con la persona que es quejumbrosa. ¿Por qué? Porque si es quejumbrosa, te va a afectar y te va a hacer quejumbroso. Ayudar a la otra persona a encontrar una solución de sus quejas también es importante. Invítala al taller de salud mental para que pueda crecer. Otra cosa que es importante para llevar una vida positiva, tener actividad física. Oye, chicos, la actividad física de 30 minutos diarios se indica hasta en la depresión. El efecto de la actividad física 30 minutos diarios es espectacular sobre la parte negativa de nuestro cerebro porque genera endorfinas, así como hay hormonas negativas, también las hay positivas, pero estas se liberan en varias actividades, pero una de ellas se liberan activamente en la actividad física. Así que si quieren estar mejor psicológicamente, hagan ejercicio 30 minutos diarios, cambiar los patrones de pensamiento. De eso vamos a hablar el 28 de enero. El doctor Osvaldo Silva,
el psicólogo, perdón, va a hablarles de las estructuras mentales. Ahí les voy a contar el calendario de lo que viene. Está espectacular. No se lo pierdan. Rodéate de personas positivas, enfócate en la solución, no en el problema. Y rodéate de personas positivas y proactivas. Es decir, rodéate de personas llenas de fe y de esperanza, que estén pensando en crecer espiritualmente, no en doctrinas, no en religiones, sino tener un crecimiento espiritual profundo. No me interesa cuánto se sabe de la Biblia, me interesa cuánto creces a llegar a la estatura del varón perfecto, cuánto nos perfeccionamos para crear un mundo mejor, que es el mundo que Jesucristo siempre planteó. Hay otras tres cosas que debes hacer con una persona quejumbrosa. Tomar una distancia si es necesario. Enfrentar al quejumbroso para ayudarlo a solucionar su problema y proveerse de escudos mentales. ¿Saben cuál es el escudo mental más efectivo? La fe y la palabra de Dios. Sin duda alguna, si tú te quieres defender de algo negativo, la palabra de Dios puede ser un escudo maravilloso porque te tomas de las promesas y no le crees a lo negativo. Eso es súper importante. También te puede ayudar a pensar en un lugar tranquilo. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la queja o murmuración? Recuerden que la murmuración y la queja son lo mismo, solo que la queja es con la persona presente y la murmuración es con la persona ausente. Filipenses capítulo 2, 14 al 18 dice que se dice que se debe hacer todo sin quejarse ni discutir para ser hijos de Dios y brillar como estrellas en un mundo de oscuridad. No es exactamente lo que dicen, yo lo estoy parafraseando en palabras chilenas para que tú entiendas exactamente lo que está diciendo. Y este me gusta mucho, lo encontré muy chistoso, ¿no? Pero lo encontré muy, muy, muy súper. Dice Proverbios capítulo 21, versículo 19 al 26, parafraseado, dice, se dice que es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Así que si alguien se quiere ir al desierto, lo vamos a entender. Lo encontré muy bueno ese versículo, lo encontré muy, muy bueno. Recuerden que la murmuración y la queja son lo mismo. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 11 al 17, se dice que no debemos murmurar de los hermanos por ningún motivo, tampoco de Dios, también lo dice en el Antiguo Testamento. En el capítulo 2 de Filipenses se dice que las murmuraciones no son para nosotros ni las contiendas. En Judas nos dice que los murmuradores son querellosos, que andan según sus propios deseos y hablan cosas infladas. Lo exageran todo. En Proverbios 6 son las cosas que Dios aborrece, pero se resume en la queja, corazón malo y altivo. En esas tres cosas se resumen, pero son seis cosas. Pero lo que le acabo de decir lo resumen. Esto me gustaría que, que lo leyéramos juntos. No sé si ustedes lo pueden leer ahí o no. A ver, ¿lo pueden leer ahí? Sí. Sí, ¿lo pueden leer? Ya. Léanlo conmigo. Hace mucho que la Biblia enseñó a no quejarse tanto y murmurar. La Biblia enseña que la forma de mejorar es amar al prójimo, Es no amar al quejarse de prójimo, él. no quejarse de él, Y y si si es es imperfecto, imperfecto, y yo si es también lo imperfecto, soy. yo también lo soy. La queja o La queja o murmuración murmuración solo solo destruyen. destruyen. La fe, la La fe, gratitud, la el gratitud, el amor amor construyen. construyen. Uno Uno elige elige entre la entre queja la o queja o gratitud, gratitud, pero pero con con eso eso también también se elige elige el destino. un destino. Quiero explicarles esto. Cuando uno elige la queja, está eligiendo un destino negativo, un infierno propio. Recuerden que la queja es el poder de lo negativo que se apodera en nuestros corazones. Así que cuando hablamos de queja, estamos hablando que lo negativo se apoderó de nuestros corazones y nos quitó la vida. Recuerden que la depresión es un corazón lleno de pensamientos y sentimientos negativos. Lean esto conmigo, por favor. Si alguien habla mal de ti, compórtate de tal manera que nadie les crea. Combate la queja de otros con acción positiva y llena de fe. Si se pasa quejando, o sea, el problema es de uno, si yo me paso quejando, practica el agradecimiento partiendo con Dios y la vida y luego hacia los demás.
Agradece a los demás y verás cómo cambia la vida. Utiliza la fe como escudo para lo negativo. Utiliza la palabra de Dios y cada una de sus promesas para mejorar tu mente y mejorar la esperanza. Recuerda que mi interés es que tú mejores, es que tú mejores, es que tú mejores. ¿Quedó clarito? Entonces, ¿cuál es el eslogan de de este seminario? Quiero escuchar cuál es el eslogan de este seminario. Vida plena, o sea, plenitud de vida, vida en abundancia, que es algo que prometió Jesús. Ahora, a mí me interesa que ustedes se perfeccionen, que crezcan. Necesito que entiendan esto. Por favor, pongan atención. ¿Alguien puede ser feliz en la mentira, la injusticia, la falta de respeto, la deshonestidad? Nadie. Solo pueden ser felices en la verdad, en la justicia, en el amor, la humildad, eh, la honestidad, ¿me entienden? Porque solo con los principios y valores cristianos uno puede alcanzar la plenitud de su propio ser. Y eso le llamamos crecimiento espiritual. También le llamamos reino de los cielos. El reino de los cielos está por sobre todas las iglesias. Y nuestra inspiración es a llevarlos a ustedes a perfeccionarse para ser mejor de lo que ustedes son. Pero no solo eso, porque a través de estos principios ustedes van a ser más felices, porque la felicidad no se encuentra en lo negativo. Alguien que es mentiroso va a vivir en conflictos. Alguien que es deshonesto va a vivir en conflictos. Y así sucesivamente con cada uno de los antivalores. Recuerden que la forma de mejorar el mundo es crecer en principios y valores olvidados por esta sociedad, como el respeto, el amor, la verdad, la honestidad, lealtad, fidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son características de Cristo. Por eso hablamos de llegar a crecer a la estatura del varón perfecto. Y nuestra meta es que cada uno de ustedes crezca para conseguir tanto su propia paz como su propia felicidad. Para conseguir la paz va a necesitar limpiar su corazón. La limpieza del corazón es algo que le vamos a enseñar y lo vamos a hacer en un retiro porque eso sí que se tiene que hacer presencial. Así que prepárese porque por ahí, por mediados o fines de marzo, vamos a estar haciendo un retiro, junte moneditas por ahí, porque los vamos a llevar fuera de Santiago para que, acuérdense, la meta es vida plena. ¿La pueden repetir conmigo? Vida plena, plenitud de vida, no se olvide. Lucha por tu paz, lucha por tu felicidad, lucha por encontrarte a ti mismo, lucha por crecer espiritualmente. Seamos mejores de lo que somos y crezcamos hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Bien, eso es la clase de hoy. Quiero saber si hay dudas. Todas las dudas. En realidad es súper cierto lo que usted nos acaba de decir, porque yo estuve pasando por estoy pasando por un momento difícil y me estaban dando unas crisis bien feas de pánico. Correcto. Y empecé a buscar más las cosas del Señor, aferrándome al Señor, y, y más que quejarme, agradeciendo por el día, y aunque estaba con unas crisis horribles, y sabe que me ha dado bastante resultado positivo. Más Sí, que buscar en el por qué me está pasando esto a mí, es decir, hay personas que están en peores situaciones que yo, por lo tanto yo me puedo levantar, puedo respirar, puedo caminar, asistir a mi trabajo, tengo un techo, tengo comida, mi familia está sana, y lo que me está pasando a mí, digo, no es nada. Y en verdad las crisis han disminuido bastante, y aferrándome en las cosas del Señor, y que diciéndole todas las veces al Señor que mi vida está sujeta a Él. así funciona. No hay que preguntar por qué, es el para qué. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué cosa Exacto, buena puedo sacar de esto? Esa es la forma, exactamente, aplicar exactamente. la gratitud y la fe. Y Sí, recuerden que se reestructura nuestro cerebro, por eso sí, mejoras. es verdad, es verdad, es Belén verdad. dice, Y le digo al Señor, siempre le digo al Señor, Señor, usted tiene un propósito con mi vida, y esto que yo estoy viviendo no es una casualidad, es para tal vez yo ser mejor persona. exacto, Así que perfeccionamiento. así yo tomé como mis crisis de pánico que han sido horribles, las estoy tomando de esa manera, que el Señor tiene cosas buenas para mi vida,
y mi vida tiene que cambiar de manera positiva. Y tal vez todo esto que yo estoy pasando es con un propósito de Dios, buscando más de Él. Eso es, Claramente, doctor. Mm, claramente. Gracias por el aporte. Recuerden, la gratitud, la fe, la lectura de la palabra, tomarse de sus promesas de verdad. Se los prometo que funciona, se los prometo. Sergio Gárate levantó su mano y Belén dijo que a mí me pasó lo mismo. Bueno, tenemos soluciones. Sergio, cuéntanos. En tu, Hola en doctor, tu tanto cámara, tiempo. porfis, tu cámara para poder verte. Estoy aquí echado en el verger, aquí estoy reflexionando todo, en el sillón mejor aquí. La pregunta, bueno, en este caso yo le había comentado del tema de cierto cristiano, soy de bautizado católico y todo el tema por un tema de costumbre, cierto familiar y todo. Fui en el colegio de los hermanos maristas en Santiago, todo un tema, me crecí en ese ambiente. Y después del tiempo, claro, de repente se cruza la vereda o elige su propio destino. Y ahí fui conociendo, tengo amigos que son testigos de Jehová, evangélicos, donde yo vivía antes, ahí en Cinco Abril con las rejas, que ahí están algunos evangélicos. Tengo colegas también en aeronáutica mormones. Entonces, en resumen, y también conozco también gente con la que vendo miel acá en Chiloé, que son Hare Krishna, budistas también y todo, de todo. Entonces, la pregunta está relacionada con el tema de que gran parte de esos conflictos, ¿cierto? De lo que usted lo puse mucha atención, de la rabia, de repente de la disconformidad o todas esas cosas, es que muchas veces las iglesias o los grupos eclesiásticos se dedican como a la jugada de gallito de unas con otras. Entonces, por ejemplo, está el Bhagavad Gita, está el Mahabharata, está el Reina Valera, está el libro del Mormón, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Entonces, al final empiezan todos los... Yo no estoy diciendo que uno tenga más peso que otro. Por eso le estoy preguntando su opinión, porque todos van al mismo camino. O sea, si nos ponemos bien así de fe, algunos le dicen Krishna, otros le dicen Buda, Shiva, Jehová, Jesús, o sea, Jesús el Hijo de Dios, ¿cierto? Eh, sea cual sea el nombre y la cultura, en este caso, que a uno le tocó vivir, el error para mí grande que tiene la sociedad, es mi humilde opinión, es que cuando escuchan otro nombre, muchas veces tienden a crucificar, ¿cierto? Para que se entienda dentro del cristianismo, que es lo que más nosotros conocemos, a los otros hermanos que no tienen la misma fe, o que no tienen el mismo idioma o no le ponen el mismo título o subtítulo al tema. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de Marcelino Champañat, que es un católico español de los maristas, los evangélicos van a decir que es un mentiroso, que anda quizás mirando cabros chicos. Y si yo le digo a un compadre de católico de los mormones, van a decir, ah, ese Joseph Smith era un luterano rebelde que se fue de los luteranos y se dijo que habían nacido unos ángeles a un nuevo libro que lo llenaron de oro y ahí salió el libro del Mormón, que es mucho más potente que la Biblia. En fin, siempre va ligado como a una lucha. Entonces, ¿por qué no se puede llegar a un consenso en una línea paralela, o sea, en una línea, perdón, generalizada de la fe mundial? Eso es lo Ya, que, ahí estaríamos todos te en paz, respondo, po. te respondo. No se olviden colocar el micrófono en silencio a no ser que vayan a hablar, porque así no se interrumpe el sonido, básicamente el sonido de todos. Muy sencillo. Lo primero es que hay 4.200 religiones diferentes, pero hay uno solo que resucitó, que es Cristo. Eso es lo primero. Eso hay evidencia. Hay más de 500 testimonios diferentes de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, y nosotros tenemos como guía a Jesucristo porque llegamos a crecer a la estatura del varón perfecto. Yo no quiero parecerme a un político ni a nadie por el estilo. Yo quiero parecerme a alguien que sea perfecto. Y para mí eso es Jesucristo. Y la verdad es que el tema para mí es súper importante porque hay muchas religiones que creen en distintos dioses, pero en realidad ninguno de ellos ha resucitado y en primer lugar, no necesariamente su meta es perfeccionarse. Lo segundo, la división está en todos los cristianos en general. De hecho, hay 3.200 denominaciones diferentes del mismo cristianismo.
¿Qué te dice eso? Y cada una de ellas tiene su doctrina, donde cada una se cree el camino al cielo. Básicamente, el problema es eso, porque cuando se cree en el camino al cielo, tú tienes que venir a mi iglesia porque en mi iglesia vas a ser salvo. La iglesia no salva a nadie. El que salva es Jesucristo. Por lo tanto, nadie va a ser salvo por una iglesia o una doctrina. Tú vas a ser salvo no por cuánta revelación de la palabra o cuánta conocimiento tengas de algo, o si quieres tú perfeccionarte por ti mismo, porque eso no es lo que hace el crecimiento espiritual. Lo que vale no es cuánta revelación tienes, sino cuánto te pareces a Cristo. Para crear un mundo mejor necesitamos gente que se quiera perfeccionar y quiera ser parecido a Cristo. Si bien es cierto, las doctrinas nos han dividido, no es menos cierto que Cristo nos puede unir. Y cuando empecemos a unirnos en Cristo y en el crecimiento espiritual, recuerda que Cristo no construyó ni un solo templo, Cristo construyó personas y decidió habitar en el templo que Dios había creado para él, que era el corazón del hombre, que era el mismo ser humano. Ya no habitaba en templos hechos por mano de hombre. Por lo tanto, a Jesucristo no le interesa la construcción de templos, le interesa la construcción de personas. Que nos tenemos que juntar en un templo y tienes que juntarte con gente que tiene fe y esperanza. Sí, por eso la Biblia dice no dejar de congregarse, para que nos ayudemos los unos a los otros a perfeccionarnos y a unirnos en Cristo. Y eso es parte, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Cuando te unes a Cristo, tú no eres el cuerpo de Cristo, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y cuando se une una parte con la otra parte y con la otra parte, forma el cuerpo de Cristo. Pero es el cuerpo de Cristo, no una iglesia específica. Es el cuerpo de Cristo el que nos une. Y eso pasa cuando obedecemos a Cristo por sobre las doctrinas y religiones. Eso es lo que tú quieres. Eso es parte de lo que estamos tratando de hacer, de unir bajo el lema de Cristo, no de una religión específica, y que crezcamos, no que tengamos doctrinas, sino que tú crezcas. ¿Cuánto te pareces a Cristo? No cuánto sabes de Cristo. Imagínense que todo Santiago se pareciera a Cristo. ¿Cómo sería Santiago? Feliz, ¿Habría delincuencia? no. ¿Habría maldad? ¿No será esa una forma de ganarle al mal entonces? ¿No será eso? Porque las doctrinas han tenido 2000 años para hacerlo y no lo han hecho. No, ahí doctor, eso es lo que yo le decía, que ahí la última que digo yo, que gran parte de de ese como autoexilio que ha tenido la humanidad de Cristo es por lo mismo, por ese afán de lucha, de que se han olvidado un poco de lo principal que es Él y de ir, por ejemplo, sea cual sea la iglesia, de tocarle la mano, de pedirle, agradecerle, sea iglesia católica, evangélica, sea donde uno lo pille, y se dedican más al gallito de dónde está más que en otra parte. Eso yo creo que es el garrafal error. Bueno, eso es por la creación de reinados personales, donde yo me siento parte de un reinado, pero no me siento parte del reino, porque si fuera parte del reino, otro gallo canta. Para mí, todos mis hermanos son los que crecen por llegar a la estatura del varón perfecto. Ojo, porque en las iglesias el trigo y la cizaña están juntos. Tú vas a una iglesia y vas a encontrar gente que trata de parecerse a Cristo, pero tratar no es lo que funciona. Esto no es por trato, yo trato. El crecimiento lo da Dios, es por una relación. La relación produce el crecimiento. Por eso que yo te decía, dentro de esta religión hay mucha gente que ha tratado de perfeccionarse, pero no lo logran. Muéstrame una sola persona perfecta en la historia de la humanidad aparte de Cristo. Y no la vas a encontrar porque ningún hombre ha alcanzado la perfección por sí mismo. Esto se alcanza cuando ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, cuando ya he logrado estructurar el perfeccionamiento en mi propio corazón, pero no lo he hecho yo, es producto de una relación. No tengo la muleta de tratar yo de ser perfecto, sino que en la relación con Dios yo crezco para perfeccionarme. El crecimiento lo da Dios. ¿Alguna otra pregunta que tenga, ojalá, relación con la queja? Sí, pastor, yo. Una persona quejumbrosa también es una persona que se victimiza.
La mayoría de las veces sí. Y te voy a Ya, explicar en una frase muy sencilla, pero tan real. Cuando ya, todos contamos una historia, siempre somos la víctima y los demás los villanos. ya, Nosotros los héroes y los demás los malos. Y eso nos pasa a todos, María Elena. Y eso pasa porque ya. tenemos un ego que nos hace no ver la realidad como realmente es. De hecho, es más. Les aviso que las memorias que ustedes tienen de la infancia no son absolutamente reales, porque ya sea para Mm. el lado negativo o al lado positivo, le hemos ido Y no agregando había, ¿cuánto se llama? inconscientemente. Batea, o sea, no había, así que Así que le hemos ido Ya, agregando, consciente o inconscientemente, le hemos ido agregando nuestra memoria. Por lo tanto, nuestros propios recuerdos no son 100% reales. claro. Por lo ¿Y cómo tanto, lo que nosotros, contamos tampoco. claro, y cómo ayudar a una persona así? Porque yo, por lo que tengo entendido, una persona que es quejumbrosa acarrea enfermedades físicas también, Es lo que conversábamos. Tiene un problema ¿cierto? con la salud Claro, física. claro. Y hoy día conversaba con esa hermana y por la palabra, y yo le decía, Dios quiere algo contigo. Ella estuvo súper enferma en el tiempo de la pandemia, con muchos problemas, pero ha salido. Pero ella no tiene paz con nadie, ni siquiera con los hermanos de la iglesia, porque entonces, ¿cómo ayudarla si ya le hemos llevado a, hemos estado con ella en sanidad pero siempre hay algo ahí? ¿Qué hacer? ¿Te acuerdas? Bueno, voy a contar una historia que le pasó a Jesucristo para que veas que esto es mucho más frecuente de lo que te imaginas y le pasó a Sí, Cristo. Así que si le pasó a él, de más nos pasa a sí, nosotros. po, sí, Cuando Jesucristo iba por el camino del estanque de Bethsaida, ¿recuerdan esa mm, historia? El paralítico que el ángel revolvía las aguas. está, Ya. Bueno, cuando llega al estanque de Bethsaida, le pregunta, ¿quieres ser sano? A lo cual él responde, mira, hace 40 años que estoy aquí, nadie me ayuda, y puras quejas, y pura cuestión religiosa. Pero no dijo, lo que tenía que decir es, sí, quiero ser claro, sano. Pero no hizo eso. Y Jesús, a pesar de eso, le tuvo compasión y misericordia. Pero como esa persona tenía lo negativo en su corazón, Jesús igual lo sanó. Le dijo, toma tu lecho y anda. Tu lecho era la camilla donde él dormía, ¿ya? Entonces, ¿qué significaba esto? Toma donde tú te acostabas para que nadie más se acueste donde tú te acuestas, pero llévatela, no la dejes aquí. Y cuando hizo eso, los fariseos, los religiosos, los que conocían la Biblia, los que crucificaron a Cristo, ellos le preguntaron, oye, ¿cómo andas con el lecho en tu mano el día de reposo? Porque en el día de reposo no se podían cargar cosas. Por lo tanto, él dijo, no sé, el hombre que me sanó me dijo que llevara mi lecho y que lo sacara de ahí. Después, cuando se encuentra con Jesús, porque él no sabía quién era Jesús, simplemente Jesús lo sanó de pasada. Cuando se encuentra nuevamente con Jesús, reconoce que él lo había sanado, va y le cuenta a los fariseos para que sepan que él lo sanó en el día de reposo. ¿Tú crees que a los fariseos les interesó el milagro? Lo único que les interesó fueron que habían quebrado sus reglas religiosas. Y lo acusó a los fariseos. Y de ahí los fariseos tenían otra causa más para acusar a Cristo y crucificarlo. Pero si te fijas, ese mismo hombre que no supo decir sí, sí quiero, sino que empezó a quejarse, ese mismo hombre traiciona a Cristo. Porque ese hombre se traiciona a sí mismo. Porque al quejarse, se echa a perder su propia vida y la vida de los que están cerca de él. mm, ¿Quedó clarito? Entonces, la sí, pregunta que Jesús le hace a todas las personas, ¿realmente quieres ser sano? Y si no quieren ser sano, oye, ¿sabes qué? A lo mejor Jesucristo los sana del cuerpo, pero no van a sanar de su alma. Lo que les planteo yo es que sanen de sus almas, claro. porque eso les va a traer vida y vida en abundancia. Cristian está levantando la mano para preguntar. Pueden levantar la mano para preguntar también, si quieren hacer eso. No se olviden silenciar los micrófonos.
Cristian, Hola. Mi pregunta básicamente es, ¿qué no, qué no sería eh, como una queja? Por ejemplo, eh, por decir así, tengo un problema y lo voy a contar, se lo cuento a alguien, a un amigo, ¿cierto? Y me da un consejo. Y nuevamente yo el otro día le cuento, ¿sabéis qué? Tengo el mismo problema. Espero, porque siempre van continuando las cosas como una teleserie. ¿Y será una queja eso? sí, No sé si me explico bien. sí. Una de las características de las quejas es que pueden recibir muchos consejos con poca acción. Las personas que se acostumbran a quejarse generalmente no accionan tanto. Perro que ladra, no muerde. Entonces, básicamente las personas quejumbrosas se acostumbran a quejarse con cierta frecuencia. Cuando tú tienes, porque ojo, porque hay quejas reales y quejas no reales, que se quejan por todo. Una persona quejumbrosa, cada vez que ve algo, siempre le encuentra detalles y siempre le encuentra algo malo, excepto lo que ellos hacen. Eso es lo único perfecto. Entonces, una persona normal que se queja de vez en cuando puede tener una queja real frente a una situación real, pero esa queja que se la puede contar a un amigo, ningún problema, tiene que ir a los pies de la cruz, tiene que ir a Jesucristo, tiene que estar en oración y tiene que aprender a destruir todo plan de enemigo para su vida y tiene que trabajar en eso. ¿Y cómo se trabaja en eso? La Biblia dice, ama a tu enemigo. Vamos a suponer que es un compañero de trabajo que hace la vida a cuadrito, que eso es frecuente. La Biblia dice, ama a tu enemigo, pero eso es ilógico para la sociedad moderna. Veamos qué tan lógico es. Si yo empiezo a amar a mi enemigo, y le llevo un chocolate, oye, ¿sabes que yo sí te estimo, pienso que eres una buena persona o pienso que tienes tal cosa positiva? Si no es buena persona, es que tienes tal cosa positiva y eso lo admiro de ti. Y un chocolatito, algo así, y le voy regalando, mostrando amor. Te aseguro que el amor bloquea el enemigo, lo bloquea y claramente lo convierte en un amigo. Ahora, ¿cuántos enemigos necesitamos para vivir la vida? Cero. No necesitamos enemigos para vivir la vida. Entonces parece que amar al enemigo es bastante razonable. Les voy a contar una historia y se las conté anteriormente. Había un hombre que era quejumbroso, que era esa típica persona que estaba contando María Elena, que es negativa para todo. Y esa persona tenía un vecino que cortó el pasto como 50 centímetros más al lado del otro. Y se enojó tanto y empezó a tirarle una bolsa con basura en la puerta de su casa, no a tirarla, ir a dejarla. Entonces todos los días el vecino cuando salía se encontraba con una bolsa de basura, súper desagradable. Bueno, pasó una semana y el vecino le empezó a ir a dejar una canastita chica con frutas. Y empezó a dejarle la canastita con fruta todos los días y después de una semana de entregarles, él entregaba la bolsa de basura mientras el vecino le entregaba un canasto de fruta. Después de una semana de entregar el canasto de fruta, el vecino quejumbroso queda pero plop. Esto no tiene lógica. Me está respondiendo de una forma que no estoy acostumbrado. Y va y le pregunta al vecino, oye, ¿por qué tú me das un canasto de fruta cuando yo te pongo una bolsa de basura todos los días? Y él le dijo, el vecino, el positivo, le dice, bueno, vecino, cada uno da de lo que tiene en su corazón. El que daba basura, que tenía en su corazón? Dura. Y el que daba la fruta, que tenía en su corazón? Amor. Cada Amor. uno elige lo que va a dar, pero Qué no bonito. te quejes de lo que cosechas, porque cuando tú plantas, luego viene la cosecha. Elijamos la gratitud, la fe, la esperanza, el amor, la lealtad, la Es verdad, justicia. a yo le había contado que estaba pasando cosas horribles en mi trabajo también. Ajá, Un momento a otro trataba de hacer lo contrario a lo que me hacían. Y es verdad eso, que uno de las cosas contrarias que a uno le hacen, y cuando uno lo demuestra con amor y que uno realmente no- eh,
contrapone a las personas y ellos quieren que reaccionemos como quieran. O sea, lo contrario, que responderle o hacer lo mismo que ellos. Pero cuando uno realmente hace lo contrario, quedan descolocados. Eso es cristianismo. Sí. Eso es crecer, o sea, eso es crecer. Ya no caigo en la estupidez de otro. Tengo un escudo que me protege, un escudo de la fe donde creo en las promesas de Dios y hago lo contrario a lo que la sociedad está haciendo, porque yo creo en lo que Dios dice, no en lo que está haciendo la sociedad, que está súper equivocada. Yo muchas veces quería agarrar mi mochila en el trabajo, en la oficina y dejar todo botado, dejar todo botado, un trabajo de 16 años, botarlo así y no sé qué me pasó, pero que aguanté hasta que las aguas empezaron a calmar y cada vez se están calmando más. Y recuerde tener acciones positivas. Sí. Si usted lanza dardos de caca, tírela dardos de amor. Acuérdese de eso, ¿ok? Y lo otro, les voy a contar otra historia súper entretenida. Eh, un paciente mío tenía pesadillas realmente fomes, así que estas cuestiones pueden ser reales o imaginarias, ¿ya? Pero les voy a contar esta historia para que entiendan. Tenía pesadillas sobre que le hacían un portonazo y que le robaban su auto, que no sé si era nuevo o no, pero le robaban su autito, que para él era muy importante. Y despertaba con un miedo importante producto del portonazo que le hacían. El único tema es que él no tenía auto. Así es que para que ustedes vean que las cosas que pasan por nuestra mente son de nuestra mente y los sueños son la prolongación del pensamiento del día. Entonces, no se olviden ese detalle. Cada uno de nosotros vive en estas cosas y tiene que aprender a distinguir de la realidad de lo que realmente está pasando. Crezcan, crezcan, seamos mejores, construyamos un mundo mejor, sean parte de ese mundo mejor. No es cuánto sabes de Cristo o de la Biblia, es cuánto te pareces a Él. Eso hace la diferencia. Una diferencia en la humildad, en el carácter de Cristo, siempre llega a un buen puerto, a una solución. La misma diferencia en el orgullo es un conflicto. Si aprendemos, viviremos bien, en soluciones. ¿Qué mejor? ¿Alguna otra pregunta? Doctor Claudio por acá. Claudio, dime nomás. Bueno, más que preguntas, estuve atento, es primera vez que me coloco acá. Más que pregunta porque estuve atento y me quedó claro todo. Eh, es señalar una reflexión en cuanto al sentido de la vida, en el camino de la gratitud, como decía usted, en el camino de la oración, que es importante. El hecho de congregarse en algún lugar, en cualquier lugar vamos a encontrar personas que no van en el camino de uno, porque uno mismo también a veces puede equivocar el camino. Pero creo profundamente que la oración es fundamental en las personas, el estar en una comunicación interna con el caballero de arriba es fundamental. Gracias por la oportunidad. Gracias por esta oportunidad que le da a mi esposa. Gracias por los 24 años que nos conocemos. Así que es eso, doctor. Muchas gracias. Con cariño, y recuerden que el crecimiento no es porque yo quiero crecer, no es porque yo quiero perfeccionarme. El crecimiento lo da Dios. Y el crecimiento solo llega a través de la relación. El que tiene relación tiene crecimiento. Y el que no tiene relación tiene religión. Exacto. Entonces, eso es súper importante. ¿Y a Cristo dónde lo vas a encontrar? En tu corazón, cachorrito. En tu Sí, corazón. exacto. Así que busca bien, porque ahí tienes que encontrarlo para que Él viva más que uno mismo. Y entonces nos perfeccionaremos hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y eso es lo que necesita hoy día la sociedad. La sociedad necesita los principios y valores olvidados.
que son las Sí, características. No sí, necesita más exacto. religiones, no necesita más ideologías políticas, necesitamos principios y valores que son las características de Cristo, o sea, el reino de los cielos. Eso es lo que necesitamos. El Sí, reino de los cielos correcto. es uno solo y no tiene El, apellido de iglesias. yo quería decir una cosita. Diga, El Señor va ordenando todo en nuestro camino. Va sacando a las personas que nos aportan, o sea, dirigiendo a las personas que nos aportan y a las que no nos aportan. Él ordena todo, todo en nuestra vida, porque a veces uno en el mundo no quiere salir del mundo, no quiere salir de las fiestas, de salir, lo digo por mi experiencia, quiero seguirla pasando bien y ya, y sigo. Pero de a poquitito, Él es tan sutil que nos va sacando de ahí de a poquitito y va limpiando nuestro camino. Cuando ya nos vemos, estamos viviendo tranquilos, en paz en el camino de Él y nos va sacando de la depresión, de la angustia, de todo lo que podemos pasar y todo lo que nos lleva a estar mal, que es lo que a mí me sucedió. Yo estaba muy mal, yo llegué muy mal y bueno, ahora gracias a él estoy bien y me gustan estos talleres porque siempre uno se va alimentando y aprendiendo más. Así que bueno, bendiciones a todos y sigamos aquí para seguir creciendo. excelente. Gracias por el aporte. ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer? Doc, yo, Carolina, FM. sí, bueno, mi pregunta igual es como un poco obvia la respuesta, pero por ejemplo, cuando uno cae en la queja, es difícil como ver o empezar como a salir de ahí, pues, porque es Siempre. como un círculo, uno está siempre como ahí rebotando y siempre es lo mismo. Sí, Entonces, mi pregunta es como, ¿por dónde empezar como para salir de ahí? ¿Empezar como perfecto. por agradecer? ¿Empezar por rezar? ¿O por dónde como comenzar para salir de ahí? Muy sencillo. ¿Te acuerdas que lo vimos en las soluciones? En las soluciones lo primero es la gratitud. El enemigo número uno de la queja es la gratitud. El enemigo del miedo y de la preocupación es la fe. El enemigo del odio es el amor. El enemigo de la deshonestidad es la honestidad. Cada cosa negativa tiene un principio o característica de Cristo que es su enemigo. Si ustedes crecen en las características de Cristo, nada negativo tendrá poder sobre sus vidas. Por eso que me interesa tanto que se perfeccionen, porque quiero que encuentren su paz. Y en cuanto a la queja, la gratitud es lo número uno, la oración o rezar, leer la palabra de Dios, tomarse de las promesas de Dios y empezar a crecer espiritualmente hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Así que Gracias, esas eso son las es. soluciones. Y hacer ejercicio, rodéate de gente positiva, que tenga fe y esperanza, y por eso la iglesia, para que te perfecciones. La iglesia no es el camino al cielo, la iglesia es la compañía de los fieles para perfeccionarse. Para eso Dios creó los ministerios, para perfeccionar a los santos. ¿Para qué es la iglesia? Para que nos perfeccionemos. No es para crear más doctrinas o reinados personales. Eh, doctor, yo quería hacerle una pregunta. La verdad es que pido disculpas porque llegué tarde, pero me voy a tomar de lo que comentó Cristian ¿Sí? cuando habló y usted habló de dar, digamos, entendí que a veces uno se queja eh, de las personas que nos rodean en el trabajo, Sí. de que me hizo esto, este me hizo lo otro, y a veces sí, es realidad, hacen cosas y uno vive situaciones y generalmente porque uno es cristiano a veces también como que también le cargan la mano a uno. Sí, eso sí. Entonces pasa. Entonces usted habló de que uno tiene que devolver todo con amor. O sea, siempre, si a uno le hacen algo, siempre devolverlo con amor y el caso que puso, ¿verdad?, de la basura y de la fruta. Pero también es bueno, y lo pregunto ahora, como alejarse también, o sea, Sí, es sí, recomendable como alejarse de eso porque, no sé, a veces uno hace eh, amistades dentro del trabajo, o no amistades, pero habla más de cosas más personales a veces, entonces pues cuando
Y uno sabe que las personas, y uno se queja de esas personas diciendo, pucha, es así, es acá, y uno igual, igual trata de entablar una amistad, pero no resulta. Entonces, ya ni con el amor, con la actitud de amor, como que uno no ve ningún cambio. Entonces Exacto. también es bueno, aunque uno sea cristiana, de poder mantenerlas al margen, o sea, hacer el trabajo y mantener, y dejar de quejarse de ellas, sino que alejarse nomás. ¿Es también saludable? Súper. De hecho, lo explicamos en las soluciones. Si te fijas, una de las Perdón, soluciones, ya, sí, no, no, sí, pero está bien que lo pregunte, porque toda pregunta sirve para que todos los demás aprendamos más. Así que está perfecto. Lo ya, primero es que uno tiene que actuar en amor. Si alguien te da un chachazo una vez, es culpa del otro. Pero si te da el mismo chachazo por segunda vez, es culpa de uno porque uno se quedó lo suficientemente cerca. Cuando hay unas personas tóxicas, lo que tienes que hacer es la distancia. Amar a distancia, no dejar de amar, pero en este sí. caso a distancia. Lo primero. Lo segundo es colocar límites. Toda relación necesita límites. Y recuerda que Dios colocó claramente los límites con los mandamientos. Por lo tanto, Dios de partida colocó límites. Dios claramente es un Dios de límites claros. Y esto es importante para toda relación, no solamente laboral. Cuando alguien traspasa tus derechos, si tú no has puesto los límites, es tu culpa. Si tú has puesto los límites, es culpa del otro. Y en ese caso, la distancia es lo mejor. Pero si no se han puesto los límites, es culpa de uno. Toda relación necesita límites para tener respeto mutuo. No hay ninguna relación que no necesite límites para el respeto. Entonces, claramente colocar límites es una forma de vivir sanamente y claramente la distancia para aquellos que no entienden. Gracias. Con gusto. De eso se trata, de ayudar. Recuerden que la meta es que ustedes vivan una vida plena, o sea, vida abundante. Es lo que prometió Jesús. Doctora Yusandra, ¿alguna cosa que acotar? ¿Por ahí anda? Sí, buenas tardes, bendiciones. Lo que quería acotar era que hay que evaluar qué es lo que de qué es lo que me estoy quejando, cuál es la queja. El hermano Cristian había comentado que lo escuché, que si él tiene una situación, un problema, y lo comenta una vez a alguien, y después se lo comenta otra vez, no necesariamente es una queja, porque una queja es cuando tú lo haces con una intención de no resolver. Pero si tú tienes un problema en tu trabajo, en tu familia, una situación que te está afectando y tú vas a buscar ayuda, lo vas a contar para buscar una solución, no sería una queja. La queja va más allá, va más en el sentido de que te quedas allí, en el problema y no buscas una solución, ¿ya? Y también hay que pensar a quién se lo vas a contar si tienes un problema, ¿ya? El quejarse es, me quejo porque este trabajo me está exigiendo tanto, pero tú ni siquiera tomas acción para hablar con el jefe, mira, te está exigiendo tanto. Me quejo porque el compañero... eh, hace su trabajo quizás más rápido que yo y a mí me exigen más, ¿sabes? Me quejo porque no comí hoy la comida que quería comer, ¿ya? Pero ayer comí otra cosa, me quejo porque quizás mi marido no es como el marido de otra, andamos comparando nuestra vida con los demás y de ahí parte la queja también. Entonces, ¿de qué hay que pensar de qué nos estamos quejando nuestro día a día? Perfecto. Muchas gracias, doctor. ¿Se cortó? No sé si se cortó. Parece que sí. Parece que ella siguió hablando, pero se cortó la comunicación. Bueno, sí, tiene razón. Ella es lo que ¿Sí? está ¿Me diciendo. escuchas? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, es de qué me estoy quejando, porque por lo menos los pacientes en mi consulta, por ponerle un ejemplo, una paciente la semana pasada se estaba quejando de que su esposo nunca la había acompañado a la consulta médica, pero ese día la acompañó. Y yo le dije, pero ¿por qué no te centras en que hoy te acompañó? Exacto. Exacto. Se cortó otra vez, pero yo le encontré la razón. Estuvo muy bueno eso. Claro que se cortó la comunicación. Pero bueno, va a volver. Espérense que vuelvan, más allá de la tumba. Doctor, Sí,
Pregunta, Francisco. Eh, Cuando, ya sea por las circunstancias de vida, lo que le tocó a cada uno, o inclusive desde más atrás, cuando eh, mi madre solía decir, tenía un dicho, de que no existía la amistad, que no había amor sin interés, y bueno, de alguna u otra forma yo seguí esa línea, al punto de que hoy en día, ya si no fuera por mi señora y mis hijos, no hablaría con nadie. Mm. Yo no tengo, a ver, entre buscar la posibilidad de buscar a alguna persona afín a mí y quedarme solo, prefiero quedarme solo porque me evita la decepción, me evita potencialmente la decepción, me evita el vincularme y después sentirme traicionado, que es normalmente lo que suele pasar. Y llego a conclusión que, como dicen por ahí en buen chileno, mientras más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Una cosa por el estilo. Sí, entendible, entendible. De hecho, si tú miras el mundo de hoy, eso es lo que está pasando. Pero no es lo que pasa con Cristo. Cristo nos amó a pesar de nosotros mismos. Y de eso se trata el amor, ¿me entiendes? Y el amor, y en eso estamos. De hecho, por eso nos estamos perfeccionando. No porque somos perfectos, sino porque somos imperfectos. Por eso nos queremos perfeccionar. Precisamente porque yo soy imperfecto, quiero perfeccionarme. Y yo no quiero perfeccionarme con mis muletas, con mis propias fuerzas, porque eso no va a funcionar. El crecimiento lo da Dios. Entonces, claro, tú vas a decepcionarte muchas veces en el ambiente que hoy día se vive, porque si tú miras la política está llena de mentiras, miras los comerciales y tú tienes lo que se llaman pensamientos impuestos, que además son pensamientos guía o trancas. Ese pensamiento guía es algo que te heredó tu madre, que no hay verdaderas amistades. Bueno, yo sí tengo algunos verdaderos amigos, pero todos ellos son cristianos. Todos ellos realmente aman a Dios y quieren perfeccionarse. No así las personas que no quieren perfeccionarse, que buscan sacar provecho. Bueno, de hecho, este puro seminario es un ejemplo que no quiero sacar provecho. Lo que estoy tratando de hacer es ayudarlos a que ustedes sean felices. Y eso ocurre en el reino de los cielos y solo en el reino de los cielos. Entonces, la forma de ayudarlos es llevarlo al reino, es llevarlo a la verdad, a la justicia, a la honestidad, a todas esas partes que a ustedes los van a hacer crecer como personas y entre todos vamos a construir un mundito, mi mundito, mejor. Eso es. Entonces, claro, tú tienes un pensamiento guía o tranca o estructura mental que la vamos a ver del 28 de enero para adelante, porque el 28 de enero para adelante vamos a ver las estructuras mentales y cómo afectan nuestro pensamiento diario y cómo nos han destruido. Porque si un pensamiento te ha destruido y te ha llevado a una depresión, Francisco, es hora de cambiar ese pensamiento. Cualquier pensamiento, da lo mismo el que sea. Si algo te hace mal, sácalo de tu corazón. ¿Qué sacas con mantener algo que te hace mal dentro de tu corazón? Absolutamente nada. Amén, pastor.